Me dijeron que era demasiado vieja para vivir sola. No sabían lo que tenía planeado. Mija, hay pocas cosas que me molesten más que alguien decidiéndome lo que puedo o no puedo hacer. Y cuando mis hijos se juntaron para decirme que ya era demasiado vieja para vivir sola, sin preguntarme nada, sin consultarme nada, decidí que era hora de demostrarles exactamente de qué estaba hecha. Yo me llamo Consuelo. 72 años. Y una reunión familiar que terminó de una manera que nadie esperaba. Todo empezó después de que me caí. Una caída tonta, mija. Estaba subiendo al escalón de la entrada de mi casa, el que lleva años ahí, y no sé cómo me torció el pie y caí. Nada grave. Un golpe, un moretón en la rodilla, el susto. Pero Rodrigo lo supo, porque yo misma le llamé para contárselo. Y Rodrigo, con su manera de ser, se lo contó a Ernesto, que se lo contó a Patricia, y al día siguiente los tres aparecieron en mi casa con caras de junta de emergencia. Me habían organizado una reunión. Sin decirme que iban a ser los tres juntos. Llegaron uno por uno y de repente estaban los tres sentados en mi sala mirándome. Rodrigo tomó la palabra. Había preparado algo, se notaba. Había pensado cómo decirlo. Me dijo que estaban preocupados. Que vivir sola ya no era lo más seguro para mí. Que una caída podía ser el inicio de algo más serio. Que habían investigado opciones, residencias, departamentos más pequeños en plantas bajas, la posibilidad de que uno de ellos se hiciera cargo. Se hiciera cargo. Como si yo fuera un asunto por resolver. Los escuché terminar. Los tres. Sus argumentos, sus preocupaciones, sus opciones investigadas. Cuando el último terminó de hablar, me quedé en silencio un momento. Luego les dije, terminaron. Los tres se miraron entre sí. Bien, continué. Ahora me escuchan ustedes a mí. Les dije que llevaba 72 años tomando mis propias decisiones. Que había criado a 3 hijos, enterrado a mi esposo, administrado mis bienes, resuelto mis problemas. Que una caída en el escalón, que por cierto ya había mandado arreglar esa misma mañana, no me convertía en una persona incapaz de vivir sola. Les dije que entendía su preocupación y que la apreciaba. Que era señal de que los había criado con amor y con conciencia familiar. Pero también les dije algo que los dejó en silencio. Hijos, el día que yo no pueda vivir sola, yo misma se los voy a decir. Y ese día tomaremos juntos las decisiones necesarias. Pero ese día no es hoy. Y mientras ese día no llegue, mis decisiones son mías. Pausa. ¿Alguno de ustedes quiere que yo les diga cómo deben vivir su vida? Ninguno respondió. Exacto, dije. Entonces entiendan que yo tampoco. Eso era todo lo que tenía que decir. Pero había algo más que tenía planeado mostrarles, porque yo sabía que esa conversación iba a llegar tarde o temprano y me había preparado. Fui a mi cuarto y volví con una carpeta. Dentro de la carpeta había varias cosas que había preparado en los meses anteriores, anticipando exactamente este momento. Primero, un informe médico de mi doctor, de hace 3 semanas, que certificaba mi estado de salud, mental y físico, y mi capacidad para vivir de manera independiente. Segundo, un plan de emergencia que yo misma había elaborado. Números de contacto. Vecinas de confianza que tenían llave de mi casa. Un botón de emergencia que ya me había comprado y que usaría si fuera necesario. Rutinas de seguridad que ya seguía. Tercero, un presupuesto detallado de mis ingresos y gastos que demostraba que me administraba perfectamente bien sin necesitar ayuda económica de nadie. Los tres miraban los papeles sin hablar. Llevo meses preparando esto, les dije, porque sabía que este momento iba a llegar. No porque los conozca mal, sino porque los conozco bien. Los quiero. Sé que se preocupan. Pero la preocupación sin información lleva a decisiones equivocadas. Rodrigo tomó el informe médico. Lo leyó. Ernesto tomó el plan de emergencia. Lo revisó. Patricia miraba el presupuesto. Finalmente Rodrigo levantó la vista. Mamá, ¿cuándo hiciste todo esto? Cuando supe que tarde o temprano íbamos a tener esta conversación, le dije.
Hubo un silencio largo. Y luego Ernesto se rió. Una risa franca, de las suyas, y dijo: «Mamá, siempre nos ganaste». Me reí también. Y el ambiente cambió. No porque el tema dejara de importar, sino porque lo habíamos tratado de adulto a adulto. Con información, con respeto, con la claridad que solo dan los papeles bien preparados. Mis hijos siguen preocupándose por mí. Eso no cambia y no quiero que cambie. Pero la conversación sobre qué hacemos con mamá se transformó en cómo ayudamos a mamá si ella lo necesita. Una letra distinta, mija. Pero una diferencia enorme. Vivo sola. En mi casa. Con mis plantas, mis recuerdos, y mi independencia intacta. Y el escalón de la entrada lo mandé a arreglar ese mismo día, como te dije. Nunca les des a otros el poder de decidir por ti sin presentarles tu propia versión de los hechos. Prepárate. Documenta. Anticipa. Porque la independencia no se pide. Se demuestra. Hasta la próxima historia. Con todo mi cariño, tu abuela Consuelo.